¿Sí? Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, como contaba Sergio, la idea de la presentación es que se lleven contenido, así que con gusto todas las preguntas son bienvenidas. Si quieren, pueden ir usando el chat o bien abren el micrófono y consultan. Para mí es lo mismo, no hay ningún problema. Lo que voy a pedir a Lala o a Sergio, que si ven alguna pregunta en el chat, que no la voy a estar viendo, que me ayuden con ella, ¿no? Me avisan así Sí, la sí, podemos yo estoy abordar. atenta, Marce. Como te decía, te Buenísimo. voy a estar interrumpiendo seguramente. Genial, genial. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, Bueno, como contaba Sergio, la idea es contarles un poquitito de esta nueva serie, pero para poder empezar a hablar de eso, vamos a hablar de un poquito de qué hace Palo Alto, cómo se posiciona y qué es lo que hay, y luego les contamos bien de esa nueva línea de productos que lanzamos hace poquitos meses atrás. Primero que nada, hoy estamos en un paradigma diferente a lo que veníamos viendo años atrás, impulsado capaz que mucho por la pandemia, pero antes de la pandemia muchas organizaciones ya estaban pensando en trabajo remoto. El tema de los ataques fueron evolucionando y hay que adaptarse a esas nuevas superficies, porque estos ataques que antes capaz que apuntaban a vulnerar un servidor de la organización, hoy apuntan a los usuarios, estén dentro de la organización, en una oficina remota, de viaje o en cualquier lado. Inclusive las organizaciones que trabajan en el área productiva o inclusive cuando hay algunos edificios empiezan a aparecer dispositivos conectados a la red que no son necesariamente computadoras, tablets o celulares, dispositivos que por algún motivo necesitan conexión, ya sea desde un aire acondicionado inteligente, una televisión, un equipo digamos, domótica en general o algún equipo especializado para hacer una tarea puntual. Todos esos son dispositivos que empiezan a estar conectados dentro de la red y tenemos que poder darles seguridad de alguna manera. Para eso, Palo Alto cuenta con una plataforma que se divide en tres grandes verticales. Esas verticales se llaman Strata, Prisma y Cortex. Nosotros vamos a estar hablando hoy en la presentación de Strata, que Strata, dentro de la plataforma de Palo Alto, es todo lo que tiene que ver con Next Generation Firewalls. En sí, no es que son productos separados, toda la plataforma dialoga entre sí de manera conjunta. Es decir, no sé si alguien quiere preguntar algo, porque escuché. ¿No? No, ok. Bueno, lo que les contaba, es decir, toda la plataforma dialoga de manera en conjunta para poder dar, digamos, respuesta a las problemáticas de seguridad de cualquier organización, ya sea analizando el tráfico de red, como es la parte de Strata que vamos a estar viendo durante la presentación, todo lo que tenga que ver con nube, ya sea protección de aplicaciones del mundo del SaaS, aplicaciones de nube pública, como puede ser Amazon, Azure, Google Cloud, etcétera, o dar seguridad al trabajo remoto con lo que nosotros llamamos Prisma Access, que es nuestro firewall como servicio. Por otro lado, también, digamos, desde el punto de vista de correlacionar la información de seguridad, tenemos unas herramientas que ayudan a proteger desde el punto de vista del endpoint, pero no es solamente una solución de antivirus. Es más, el nombre del producto principal dentro de Cortex se llama XDR. XDR es una plataforma que se llama de Extended Detection and Response. Lo que hace es un EDR, da protección en el endpoint en cuanto a virus, malware, exploit, pero lo más importante es que correlaciona información que pueda venir de la red, que pueda venir de la nube, que pueda venir de plataformas de terceras partes, no solamente de Palo Alto, y poder, a partir de Machine Learning, correlacionar esa información y poder dar respuesta ante incidentes avanzados, previniéndolos y los que no se puedan prevenir, ya sea detectar algún usuario malintencionado o algún uso indebido de alguna plataforma de la compañía o información de la compañía, poder dar aviso en el menor tiempo posible para poder mitigar ese incidente. En sí, como les conté, vamos a estar hablando de Strata, que es con lo cual Palo Alto Network nació y trajo una revolución al mundo de cómo se trabajaban los firewalls en su momento, presentando lo que fue el primer Next Generation Firewall del mercado. XDR, la terminología de XDR, también es una terminología que empezó a hablar Palo Alto hace 4 años atrás y hoy el mercado está tomando también como un estándar de donde el endpoint solo no alcanza. Pero empecemos a hablar de esta plataforma de seguridad de red, Strata. Y para los que no conocen Palo Alto, capaz que alguno sintió de nombre, pero no conoce en profundidad qué es lo que hacemos es, en Strata, es ser un
Next Generation Firewall para analizar todo el tráfico de red, pero con un enfoque diferente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y de qué nos diferenciamos? Lo primero que hacemos es analizar todo desde el punto de vista de la aplicación. Los firewall de red tradicionales lo que hacen es abrir puertos. O sea, si yo necesito permitir que un usuario pueda acceder a Salesforce, a Box, a Dropbox, a lo que fuera, habilito el puerto 80, el puerto 443, porque es como generalmente estamos acostumbrados, para que ese usuario pueda acceder a esas aplicaciones. Pero a través de esos puertos también puede llegar cualquier tipo de aplicaciones, como puede ser un torrent, una aplicación de escritorio remoto, como puede ser TeamViewer, etc. Entonces ahí es donde radica la importancia de analizar no solo por puertos, sino analizar en capa 7 nativamente y poder hacer reglas basadas en ese contenido. ¿Por qué? Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar desde el punto de vista de análisis de red, con un IP de origen, un ISP de destino y un puerto, lo único que vamos a estar viendo es de tal IP a tal IP en tal puerto permito algo, pero la realidad es que si empezamos a analizar en profundidad y vemos qué es lo que hay dentro de ese 443, capaz nos encontramos que hay un tráfico cifrado, puede ser que no, pues alguien podría tunelizar o mandar otra aplicación por ese puerto, pero imaginémonos que es SSL. Si abrimos ese SSL, si hacemos un descifrado del tráfico, un decryption, podemos encontrarnos que hay HTTP. Dentro de esa IP de origen, posiblemente haya un usuario que pertenece a un grupo de Active Directory de nuestra organización. El de IP de destino, posiblemente si hacemos una inteligencia de ese IP, podamos obtener una geolocalización, en este caso puede decir que sea de Canadá. Si analizamos desde el punto de vista de URL filtering, posiblemente podamos detectar algún tipo de contenido. Si seguimos analizando en profundidad qué es lo que había dentro de ese tráfico en header, payload del paquete de TCP, capaz que encontramos alguna aplicación, como puede ser SlideShare, y detectamos que se está subiendo un archivo a esa aplicación de SlideShare, que es una presentación de PowerPoint que contiene información confidencial. Fíjense lo importante que es analizar mucho más allá de IP, puerto y IP destino, ¿no? IP de origen, IP destino y puerto. Porque dentro de todo eso, si nosotros empezamos a analizar en esa profundidad, empezamos a ver un montón de otras cosas que desde el punto de vista de ciberseguridad es clave para nuestras organizaciones poder no solo permitir esto, sino empezar a decir, yo quiero que este usuario que es de finanzas pueda o no pueda subir un PPT a esta plataforma, que capaz que es una plataforma corporativa que usa la organización, imagínense que es Office 365, o si es una aplicación que no queremos en la organización y se puede tratar de una posible fuga de información. Entonces, poder controlarlo de manera segura es clave para la seguridad. La realidad es que muchas organizaciones que utilizan firewall tradicionales que abren puertos para poder dar respuesta a esto, lo que empiezan a hacer es empezar a sumar un montón de otras herramientas dentro de la red. Es decir, empezamos a tener usuarios que están hoy dentro de la red, dentro de una casa central o de una oficina remota, estando en su casa, estando de viaje, estando en cualquier ubicación, teniendo que acceder a esos recursos que tiene la empresa. Ya esos recursos vivan en el data center, en la nube pública, en internet o en recursos de SaaS. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones? Dice, tenemos que solucionar esto. Hagamos un túnel de VPN para que el usuario cuando esté en su casa acceda. Cuando tiene que acceder a internet, pongamos un proxy. Cuando está en su casa, pongamos un CASB. Y la realidad es que generar todo este tema de arquitecturas complejas, que muchas veces no es algo que se hizo de un día para el otro, esto viene hace muchos años y el administrador actual lo hereda y tiene que seguir gestionándolo, genera que, por un lado, abra un montón de riesgos de seguridad para la organización y, por el otro lado, desde el punto de vista del usuario, tenga una experiencia que no sea la más adecuada, que cuando está dentro de la organización tiene unos accesos, cuando está afuera tiene otros accesos y es vulnerable a determinado tipo de contenido, etc. Para eso, Palo Alto plantea una plataforma de seguridad de análisis de tráfico de red para esté el usuario donde esté en su casa, dentro de la red, de viaje o en cualquier lado, que busca desde un primer punto dar una visibilidad completa de lo que está pasando. No solo un IP de origen, un IP destino, un puerto. Saber quién es el usuario, qué contenido está utilizando, qué aplicaciones utiliza, cómo las utiliza, qué es lo que hace. Esté donde esté el usuario, acceda a la aplicación que acceda. Y de esa manera, lo que vamos a estar logrando a partir de ese análisis integral de lo que el usuario está haciendo, es poder empezar a cambiar un poquito cómo hacemos las reglas de seguridad.
y les doy un ejemplo rápido. Es decir, una organización que tiene un firewall ya hace muchos años y está acostumbrado a hacer reglas por puertos, porque todos los que venimos gestionando firewall hace muchos años, lo que estamos acostumbrados es, tengo que permitir una aplicación, lo primero que hago es, ¿qué puerto usa esa aplicación? Usa el puerto X. Entonces voy a mi firewall y digo, del rango de red tal a internet, permito el puerto X. Imagínense que ese firewall está segmentando la red, entre la red de usuarios y la red de servidores. Y tenemos que permitir una aplicación como SharePoint, porque instalamos SharePoint en algún servidor. Lo primero que hacemos, vamos a Microsoft y averiguamos qué puerto usa SharePoint. Y permitimos el puerto, a ver, Microsoft dice que usa puertos dinámicos y un montón de puertos. Entonces decimos, ok, vamos a restringirlo un poco de toda la red de usuarios, de las IPs de los usuarios, hacia la IP del servidor de SharePoint. Solamente esa IP el permito de NIports, porque si no SharePoint no funcionaría. Como tengo un firewall que es un UTM, agarro y digo, bueno, voy a bloquear X aplicaciones, ¿no? La aplicación que no quiero es de escritorio remoto, que un usuario no puede acceder por remote desktop al servidor de SharePoint. No quiero que un usuario se conecte por SSH o un terminal server, un command line, es el servidor de SharePoint. Entonces busco con aplicaciones, bloqueo eso. Luego pongo un motor de IPS para que no haya un exploit. Pero ¿qué es lo que ocurre en esa problemática en los firewall statefuls, que se basan en IP de origen y IP destino puerto? Que cualquier cosa que explícitamente no esté bloqueado se va a permitir. Palo Alto trabaja de una manera completamente diferente. Es decir, lo que nosotros intentamos de lograr es que nuestros clientes hagan reglas nativas de aplicación. ¿Qué sería una regla nativa de aplicación en ese ejemplo que les daba? Es decir, integrarme con la red de Active Directory, por ejemplo, y decir, no cualquier usuario, o cualquier rango de esas direcciones IP, cualquier usuario que esté autentificado, que esté autentificado válido en el dominio, va a poder llegar a ese servidor de SharePoint, pero no por any port, solamente por la aplicación de SharePoint. Con ese pequeño cambio, que estamos identificando un usuario, estamos identificando una aplicación y le estamos dando el permiso, o sea, en una única regla, y ahora se los muestro sobre el firewall, lo que estamos logrando es cerrar la superficie de ataque. ¿Qué quiere decir cerrar la superficie de ataque? Que cualquier cosa que explícitamente no estaba permitido en esa regla se va a denegar. Si alguien quiere hacer ese remote desktop que hablamos, ese terminal server, que en el ejemplo anterior estaba bloqueado, acá también va a estar bloqueado. Pero ¿qué pasa si un usuario, en ambos ejemplos que les di, hace un / IP del servidor /C pesos? Es file sharing. En Firewall Stateful no había una regla que lo bloquee, una aplicación que lo bloquee, ese tráfico llega. Entonces, como un administrador de Firewall Stateful, estás corriendo para ver qué bloqueas. En Palo Alto ese tráfico llega, no es SharePoint, no hay una regla de SharePoint, no pasa el tráfico. Excepto que nosotros querramos decir que un administrador de dominio sí puede usar file sharing. Entonces creo otra regla, no importa si esté arriba o abajo, que diga aplicación de file sharing desde un administrador del dominio sí puede llegar a ese servidor de SharePoint. Y ese cambio, ese pequeño cambio de paradigma que en Palo Alto podemos implementar, genera una reducción de la superficie de ataque, porque todo lo explícitamente no permitido, todo lo desconocido está bloqueado por defecto. ¿Está bien? Eso es súper importante. Obviamente sobre ese tráfico permitido, sobre ese SharePoint que habíamos permitido con esa regla, vamos a detectar todo lo que sean amenazas conocidas, es decir, virus, malware, exploit. Pero lo más importante y lo que es algo que Palo Alto le está poniendo muchísimo foco, y ahora les voy a contar en un ejemplo cómo lo hacemos, es detectar las amenazas desconocidas, que es lo que generalmente nos genera mayor dolor de cabeza. ¿Qué puede ser una amenaza desconocida? Un nuevo phishing, un nuevo malware, un nuevo exploit, que no hay una firma que lo detecte. Y Palo Alto se centra mucho en esto, ya desde varios años lo venimos haciendo, con la salida de PAN-OS 10, que ya tiene un año en el mercado, salió el año pasado. Hacemos un análisis consistente a través de Machine Learning, clasificando en tiempo real dentro del firewall cualquier ataque de amenazas desconocidas para poder evitar que eso llegue hacia nuestros usuarios, hacia nuestros servidores y demás. ¿Cómo implementamos eso? Desde el punto de vista de tecnología, yo les dije, no somos un firewall stateful y nos diferenciamos de esos firewall stateful de una manera diferente. La tecnología que usamos lleva el nombre de Single Pass Parallel Processing. Ese Single Pass Parallel Processing significa que en una única pasada, cuando llegue el tráfico, se analiza de manera integral, además de ese IP de origen y IP de destino, ¿no? Que como hacen los firewall stateful, sino que lo que a nosotros más nos importa es quién es la aplicación
o sea, identificar a partir de App ID qué tipo de aplicación es y qué tipo de uso se está haciendo. No es lo mismo decir es Gmail que decir es Gmail y están haciendo un upload de un archivo o un download de un archivo o están usando el chat dentro de Gmail. O es Facebook de manera genérica o están viendo un video, están usando el chat, están haciendo un post. Digamos, para nosotros es súper importante clasificar la aplicación y el uso que le están dando. Por otro lado, identificar también el usuario. Es decir, es un usuario que es de Active Directory, es de Azure AD, es de una autentificación que estamos haciendo vía SAML, vía Radius, vía TACA. Tenemos un montón de métodos de autentificación que la idea es, en esa única pasada, poder identificar esa aplicación, ese usuario y el contenido. Es decir, qué están transmitiendo, si tiene información sensible o no, si ese usuario tiene permiso de usar ese contenido o no. Y a partir de eso, identificar el dispositivo. No es lo mismo decir, este usuario está usando la PC de la casa, o una PC, una notebook personal, o está usando una notebook corporativa que tiene una protección de anti-malware que puso la organización, sea de la marca que fuera, puede ser un antivirus tradicional, tenga el disco cifrado, esté en el dominio, tenga un certificado, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo eso, con haber identificado la aplicación, el usuario, el contenido, el dispositivo, en una única pasada, digamos, sin hacer un montón de, digamos, algo que le genere latencia a la red. Todo eso lo vamos a hacer de una manera súper simple en segundos. Vamos a poder clasificar para que a partir de las reglas que haga el administrador se pueda permitir o no permitir ese tráfico, basado en todas esas variables. En la aplicación, en el usuario, en el contenido, en el dispositivo, para poder de esa manera cerrar esa superficie de ataque que habíamos hablado. Algo que es importante para que después cuando hablemos de las plataformas de hardware, todo nuestro hardware, desde el más pequeñito, de estos que estamos presentando ahora, o los grandes chasis para carriers o data centers, todos tienen dos grandes planos, un plano de control y un plano de datos, management y data plane. Ese management y data plane son partes de hardware, en este hardware de propósito específico que tenemos, que están, digamos, tienen CPU y memoria para un plano y CPU y memoria para el otro. O sea, físicamente hay planos separados, con el objetivo de que la parte de control se encargue de la gestión de políticas, la administración de los logs, la parte de reporting, y la parte de los procesadores y memoria que está en el plano de datos en el proceso de tráfico de red, aplicar las políticas de seguridad, hacer un NAT, un ruteo, analizar en profundidad, hacer decryption. Entonces, de esa manera, si alguno de los dos planos se satura, no afecta al otro. O sea, si por algún motivo el Active Directory se volvió loco y nos está llenando de logs el plano de control, el tráfico de red va a poder seguir pasando sin ningún problema. Si esto se satura, un administrador puede llegar al plano de control y tomar acciones. Esto es súper importante en toda nuestra plataforma de seguridad. Y lo más importante, este modelo de Single Path Parallel Processing lo tenemos implementado tanto en nuestros hardware físicos como en los firewall virtuales que puede estar en Amazon, en Azure, en Google Cloud, en AliCloud, en Telefónica Cloud, donde fuera, o bien en el firewall como servicio que brindamos desde la nube para poder dar seguridad a esos usuarios remotos que estén en cualquier lado. Ese firewall como servicio, tenemos múltiples puntos de presencia, inclusive punto de presencia local, acá en Argentina. Pero les contaba de esto de esta clasificación de lo desconocido, de que cada segundo importa para poder clasificar esas amenazas y poder prevenir un ataque efectivo. Y para eso la idea es mostrarles con un ejemplo. Esto que ven acá fue una estadística de lo que fue una propagación de virus de red que afectó a varias partes del mundo, muchas organizaciones, que se llamaba NIMDA. Ese malware, ese worm, si lo empezamos a analizar del mayor tiempo al menor tiempo, es decir, cuando se analiza la infección inicial, en los primeros 30 minutos de la infección, había 45.000 instancias de ese virus propagado. ¿Está bien? ¿Qué ocurre? Si analizamos un poquito más corto en el tiempo, los 15 minutos desde la amenaza inicial, nos damos cuenta que había casi 27.000 variantes. Y si solo analizamos los 5 minutos iniciales, perdón, yo dije NIMDA era WannaCry, ahora que me estoy acordando era WannaCry, no NIMDA, perdón. WannaCry que fue una de las últimas más importantes. Pero si analizamos los primeros 5 minutos, desde la primera variante que se detecta, había casi 10.000 equipos afectados. Y esto pasa porque los virus, cada vez más, o los malware, o los worms, son polimórficos. O sea, infectan un equipo y cuando van a infectar el equipo al lado, capaz que bajaron otra muestra de malware.
diferente. Entonces, capaz que se tenía una firma de un antivirus tradicional, conocía la firma X, y la máquina al lado ya era otra firma diferente que no tenían. Entonces, ahí es donde radica la importancia de este análisis que hablábamos en segundo. ¿Y qué hace Palo Alto para esto? Lo que estamos haciendo dentro del Next Generation Firewall es, en segundos, poder clasificar con algoritmos de Machine Learning determinados contenidos que están pasando por el firewall para poder clasificarlos si se trata de una nueva amenaza, de una nueva URL, de un nuevo query DNS. Y eso lo hacemos de manera instantánea, en segundos, dentro del firewall. Es decir, ¿qué cambia con lo que hacíamos antes, hace muchos años atrás? Antes, para poder detectar un archivo de un posible nuevo virus, había que enviarle un sandboxing, que sigue estando ese sandboxing, y ahora les cuento cómo interactúa, pero lo mandábamos un sandboxing, esperábamos 5 minutos, a los 5 minutos sabíamos si era un virus o no, pero ese archivo ya había pasado. Hoy en día somos el único firewall del mercado que incorporamos Machine Learning para hacer esa clasificación localmente dentro del firewall. No es que hagamos sandboxing, sino lo que vamos a hacer es buscar características con un algoritmo de Machine Learning de ese archivo y a partir de esas características poder clasificar si se trata de algún nuevo malware, algún nuevo exploit, algún script malintencionado que esté pasando por el firewall, o se trata de una nueva URL de un phishing nuevo que todavía no está clasificado en el motor de URL filtering. Y en segundos poder decir, ¿sabes qué? Por las características de este sitio al que estás visitando, se parece a un nuevo sitio de phishing, o se parece a un sitio que tiene un JavaScript malintencionado. Lo mismo hacemos con las queries de DNS. Los atacantes encontraron en el tráfico de DNS una manera de poder evadir los controles. ¿Y qué decimos con evadir los controles? Imagínense ustedes, en su red tienen una solución que bloquea URLs, bloquean determinados tipos de archivos, bloquean aplicaciones y solamente permiten determinado tráfico. Los usuarios de su red no tienen permiso de acceder por DNS hacia Internet. O sea, el firewall perimetral bloquea el puerto 53 saliente. Pero, para poder resolver páginas de Internet, un usuario le pregunta al DNS local dentro de la red cómo llega al sitio tal y el DNS local recibe, hace consultas recursivas y obtiene la IP de esa determinada URL para que el usuario se pueda conectar. Entonces, los atacantes vieron eso, una manera de poder evadir los controles. Porque, ¿qué pasa si un usuario le pregunta cuál es el servidor del atacante .atacante.com a nuestro DNS interno? Eso va a ir al DNS interno, como no lo tiene en caché, va a preguntarle a los forwarders y así se van a resolver las consultas recursivas hasta saber cuál es la IP de ese servidor del atacante. Entonces dicen, bueno, pero la IP está bloqueada. Pero imagínense que, pongámosle que la IP está bloqueada, pero ¿qué pasa si en ese query se está tunelizando información? ¿O qué pasa si en ese query se está enviando actividad de command and control? Porque la respuesta es, si la IP termina en 1, tiene que ser A, si la IP termina en 2, tiene que ser B, si la IP termina en 3, tiene que ser algo. O imagínense que en lugar de una IP, está preguntando por un registro de texto. Y entonces la respuesta es otro pedazo de texto. Entonces los atacantes utilizan hoy en día el DNS como una manera de poder evadir esos controles que hacen las herramientas de seguridad, porque esa consulta es una consulta query válido. Entonces ahí podrían cifrar información. Imagínense que en lugar de servidor del atacante.atacante.com es un pedazo de información cifrada .servidordelatacante.com. Eso va a llegar al servidor del atacante. Y si va recibiendo una X cantidad de paquetes de esa manera, lo podría armar y de esa manera exfiltrar una información, sacar información que nosotros no queremos. O obtener esa actividad de command and control, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dicen, ok, bloqueemos servidor de atacante.com, se resuelve. Sí, justamente los atacantes, sabiendo que esas cosas ocurren, generan algo que se llaman DGA o Domain Generation Algorithms para hacer consultas coordinadas entre múltiples servidores y esos equipos internos comprometidos o esas aplicaciones internas malintencionadas que instaló un usuario para evadir los controles de seguridad de la organización. Entonces, ese tipo de ataque también es importante clasificarlo. Y acá es donde ese Machine Learning, esa clasificación en tiempo real de los queries que están haciendo nuestros usuarios es clave para poder bloquear ese nuevo tipo de bypass de los controles o exfiltración de datos o actividad de command and control que sucede por un camino normal que tiene que ocurrir dentro de nuestra organización. Y eso es clave dentro de esta arquitectura de Machine Learning que les estaba comentando. ¿Cómo hacemos para poder dar esa seguridad de control de URL filtering, de control de contenido, de demás? A través de suscripciones. Hay un montón de suscripciones que nuestros firewalls pueden utilizar.
ya sean los equipos físicos, las máquinas virtuales o el firewall como servicio, este que llama el nombre de Prisma Access, que lo que hace es a esas políticas que ya identificábamos usuario, el dispositivo, la aplicación, lo que hacemos es clasificar las URLs en tiempo real, clasificar los malware conocidos con firmas o los exploit conocidos con firmas, pero además con Wildfire, clasificar esos archivos desconocidos en archivos conocidos, ya sea en cloud, mandando el archivo para poder clasificar y ver cómo se comporta en el tiempo, o con ese algoritmo localmente dentro del firewall de Machine Learning para buscar esas características y bloquearlo en segundos. También podemos hacer DLP dentro de la solución, SD-WAN, que hoy hay muchos requerimientos dentro de la organización, o clasificar los dispositivos que están dentro de la organización para decir, ¿sabes qué? Esto es un sensor de temperatura, esto es un hospital, un tomógrafo, y este tomógrafo tiene tales vulnerabilidades, por lo tanto hay que segurizarlo de tal o cual manera. ¿Saben? Ya estuvimos hablando de DNS, así que eso, lo más importante es que lo podemos aplicar en toda nuestra plataforma de hardware. Hago una pequeña pausa para poder validar. ¿Se viene entendiendo bien? ¿Alguna duda, consulta? Acá en el chat dice que están todo bien, pero bueno, si tienen dudas, perfecto. chicos. Perfecto, adelante, genial. Vamos a hablar un poquito de estas nuevas plataformas de hardware. Esas plataformas de hardware que lanzamos hoy, esto se lanzó en julio aproximadamente, fue el lanzamiento oficial, se nombró esta tecnología. Este que está acá abajo se lanzó ahora en septiembre. Habíamos lanzado primero estos tres, ahora en septiembre, y esto también se había lanzado en julio. Son dos líneas de productos nuevas que se incorporan a nuestra plataforma, ahora lo vamos a hablar un poquito más en detalle, donde estos son equipos pensados para oficinas remotas o pequeñas empresas, y esto es un chasis intermedio entre nuestra línea de appliance y nuestros chasis más grandes que teníamos. Obviamente todos trabajan con esta arquitectura de single pass que estuvimos hablando y todos pueden tener estas suscripciones que estuvimos nombrando. La línea de PA400 se posiciona en la parte más baja de nuestro portafolio, pensado, como les contaba, empresas pequeñitas u oficinas distribuidas, grandes empresas que tienen un montón de sucursales y necesitan poder dar protección a esas sucursales, estén donde estén, con los mismos controles que hacen en casa central. Después vamos a hablar ahora un poquito más en detalle de esta línea. Y este acá es un chasis que antes saltábamos de esta línea de appliance a unos chasis grandes, y esto es un equipo enterprise para una empresa mediana grande que necesita, por ejemplo, segmentar su data center y hacer un escalamiento horizontal de performance agregando placas sobre el equipo. Todos estos performance que ven acá, que dice 4.2, 9.2, 700, etcétera, son la performance de clasificación de aplicaciones. Es la performance que pueden dar nuestros equipos en tiempo real para poder identificar las aplicaciones que están pasando dentro de cada una de las soluciones de red que ustedes pongan, ya sea en el perímetro, hacia Internet, o segmentando la red interna o microsegmentando la red. Esta línea 400, que es una línea que creemos tiene va a tener, porque salió recientemente, una fuerza muy importante dentro de nuestra plataforma, o principalmente en nuestra región, que en Argentina nos encontramos con un montón de empresas, pymes o medianas empresas o empresas distribuidas, puede ser súper interesante porque son equipos que van con un precio súper económico, inclusive menor al equipo anterior, a este PA220. El equipo más chiquitito es más barato que el PA220, que era uno de los grandes mitos que había en Palo Alto, que es Palo Alto es caro. En el mercado muchas veces van a escuchar eso, y la realidad es que estos equipos son súper competitivos contra toda nuestra competencia. Está en valores de precios muy similar a los equipos pequeñitos de la competencia. Y la realidad, con todo este diferencial tecnológico que estuvimos hablando antes, es decir, con esta posibilidad de poder clasificar aplicaciones en tiempo real, detectar malware, detectar exploit, inclusive malware o URLs o consultas DNS desconocidas en tiempo real dentro del equipo. O sea, estos equipitos pequeñitos tienen las mismas prestaciones que un equipo que puede tener una empresa de 5.000 usuarios. Lo mismo una empresa pequeñita o una empresa distribuida. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Escucho a alguien que está diciendo algo. No sé si es una pregunta. No, Marce, yo ¿No? por lo menos no leo nada. No sé si alguien habló. No, escuché como que alguien abrió el micrófono. No sé si quería preguntar algo.
Ah, ok, perfecto. No, capaz yo voy a preguntar algo, ya que ha hecho el corte. No fui yo el que originó la pregunta original o el anterior corte. En la competencia, estos equipos pequeños tienen SD-WAN. Que esto, ustedes, digamos. Sí, Mauro, te cuento. Todos estos equipos pueden manejar SD-WAN sin ningún problema. Es decir, desde el equipo más chiquitito, el 410, que es el más pequeñito de la plataforma, 460 o cualquiera de los equipos de los grandes, tienen la posibilidad de hacer SD-WAN para poder manejar múltiples enlaces. Si vos tenés muchas sucursales, un data center central o dos data centers, pueden tunelizar el camino entre esos múltiples proveedores de Internet que tengas, o enlaces MPLS, o enlaces satelitales, sumarizándolo para poder decir, la aplicación tal va por un enlace, la aplicación tal va por otro enlace. Si alguno de los enlaces empieza a tener degradación de jitter, latencia, pérdida de paquetes, si hay una aplicación, por ejemplo, Voz over IP, que es más susceptible al jitter, por ejemplo, podemos agarrar y moverla hacia otro de los enlaces de manera dinámica, sin cortar la conexión. Porque obviamente si tenés equipo en casa central y en las sucursales, se arman múltiples túneles que se ven como uno solo y se envía el tráfico por el túnel que esté más sano en un determinado momento para garantizar ese uso de los enlaces. No sé, Mauro, si respondí a tu consulta o apuntabas a otra cosa la consulta de SD-WAN. No. Está bien. Eso es lo que Buenísimo. quería preguntar. Perfecto. Sí, todos los equipos lo pueden hacer, inclusive si analizás, digamos, a mí muchas veces hablar de la parte de marketing, de posicionamiento y demás, no me gusta hacerlo porque queda un poco como, somos los mejores, bueno, no me interesa decir eso, pero si vos sos de mirar análisis de Gartner u otros tipos de análisis, Gartner, Forrester, etcétera, podés encontrar el cuadrante mágico de Gartner de SD-WAN y vas a ver que Palo Alto está posicionado como líder. Y obviamente todos nuestros equipos, el más pequeñito hasta el más grande, puede utilizarlo. Algo que es interesante, en toda la línea está diferenciado de color negro a propósito, todo lo que son estos equipos de color negros tienen la posibilidad de tener fuentes redundantes, excepto el 410. El 410 solo soporta una fuente. Son fuentes externas, pero estos tienen conexión para dos fuentes, o sea, desde el equipo más pequeño, de estos equipos 440 en adelante, están pensados para tener una redundancia de fuentes. Obviamente también se puede hacer alta disponibilidad, poner dos equipos en HA, pero si tenemos un equipo solo, una sucursal, mínimamente podemos conectarle dos fuentes y si una fuente o una línea de tensión pierde energía, se puede seguir alimentando por la otra. También pensado para esas oficinas remotas, que cuando hablamos de empresas distribuidas, capaz que no tienen un lugar de un data center. Estos equipos no tienen partes móviles, por lo tanto, no tiene un ventilador que está haciendo un ruido. O sea, se puede usar en la oficina que tenemos 5, 10, 20 usuarios en un lugar central sin que moleste a la gente que está trabajando ahí. A nivel performance, creció muchísimo con respecto a los equipos anteriores, a nivel de throughput. O sea que podemos hacer en el equipo más grande el manejar hasta 2.6 gigas de tráfico real. Cuando nosotros decimos 2.6 gigas es tráfico real que puede pasar. Obviamente me dicen, no hay enlaces de internet de 2 gigas, pero no hay problema. Este equipo podría estar segmentando parte de la red interna para poder hacer prevención entre lo que pasa entre una red de usuarios y un conjunto de servidores, sin ningún inconveniente, hasta esta performance. Luego, algo que es importante, como les contaba, es que estos equipos ya vienen de fábrica con PAN-OS versión 10.1, que es el último sistema operativo de Palo Alto, el cual incorpora estas suscripciones que hablábamos de prevención de análisis tráfico de DNS, prevención de URL filtering, de anti-malware, todo con Machine Learning para poder clasificar en tiempo real qué es lo que está ocurriendo. En caso de empresas distribuidas, en la cual tienen muchas sucursales, podemos proveer, y esto viene muy de la mano a veces desde SD-WAN, poder hacer algo que se conoce como Zero Touch Provisioning. ¿Qué significa Zero Touch Provisioning? Imagínense ustedes tienen 50, 100, 200 sucursales distribuidas y no pueden estar llevando a cada locación un equipo y un técnico para que lo instalen. Capaz mandan el equipo por correo. Lo que podemos lograr es que una vez que el equipo se conecte, se autorregistre en el portal de soporte de ustedes, se conecte a Panorama, que es nuestra consola de gestión centralizada, que está basada en PAN-OS, se ve igual que el firewall, hace los mismos reportes que el mismo firewall, y desde ahí baje las políticas que tiene que aplicar. Si hay SD-WAN, arme los túneles de SD-WAN en forma dinámica para reducir el costo de mantenimiento o de gestión e implementación que tienen que hacer las organizaciones
muy, muy grandes. O sea, esta parte de la tecnología de Machine Learning, la simplicidad en las políticas, el tema del Zero Touch Provisioning apuntan a un factor clave dentro de la plataforma de Palo Alto que tiene que ver con reducir los tiempos de gestión que hacen nuestros administradores de plataformas de seguridad, ¿no? Que muchas veces están resolviendo un montón de problemáticas, analizando un montón de plataformas para poder dar seguridad a la red. O sea, como pequeño resumen de qué es lo que hace esta plataforma, es una plataforma que incrementa muchísimo el rendimiento en un factor de forma pequeñito, pensado para esas oficinas remotas, y sin dejar de lado el factor principal de Palo Alto, que es analizar con ese Single Path Parallel Processing todo el contenido, los usuarios, las aplicaciones, el contenido de los dispositivos, con esta tecnología de clasificación en tiempo real dentro del mismo firewall. Algo que es importante desde el punto de vista de suscripciones, también un cambio que hizo Palo Alto en la manera de licenciar para ser competitivos y quitar un poquito ese mito del mercado de que Palo Alto era caro. También se vandalizaron las suscripciones. Cuando decimos vandalizar las suscripciones, esto pasa solo en la línea esta PA400. Se puede, digamos, además de poder comprar las suscripciones separadas, hardware más una suscripción sola, por ejemplo, también hay bundles que incluyen conjuntos de suscripciones para poder resolver las problemáticas que tenga la organización. Y esas suscripciones son las que habíamos hablado antes: Threat Prevention, lo que es las firmas de antivirus, anti-spyware, detección de Command and Control, IPS, detección de comportamiento, negación de servicios, todo eso incluye Threat Prevention. La parte de Wildfire, que es la clasificación de... perdón, WF no es Wildfire, es Web Filtering, perdón, es un error mío. La parte... No, perdón, Wildfire, acá está Web Filtering. Wildfire, que es la parte de clasificación dinámica de contenido, es decir, lo desconocido en conocido, eso que hablábamos hace un ratito. La clasificación de tráfico de DNS, también de lo desconocido en conocido. Estas dos, todo lo que es firma está dentro de Threat Prevention. Esto es esos motores de Machine Learning local dentro del equipo para poder clasificarlo. Y Advanced URL Filtering, que es esa clasificación dinámica de URLs, además de las categorías tradicionales, ¿no? Categorías de streaming, radio, música, y categorías relacionadas con ciberseguridad, como puede ser malware, command and control, etc. Pero lo más importante, que también clasifica en tiempo real las URLs que estén pasando para poder clasificar esas URLs desconocidas en conocidas. El bundle más grande, además de incluir esas, incluye la suscripción de SD-WAN, como había preguntado Mauro hace un rato, incluye una suscripción de IoT para poder clasificar a partir del tráfico que está pasando, identificar los dispositivos de manera dinámica, y no solo poder decir, este dispositivo está acá en la red, sino este dispositivo es versión tal, tiene sistema operativo tal, tiene tal contenido, es vulnerable a tales CVEs, por ejemplo, y además poder sugerir políticas para que podamos mejorar la seguridad de ese dispositivo dentro de la red, para poder, digamos, no solo clasificar lo que es, si tiene alguna vulnerabilidad o no, sino también aplicar políticas de seguridad dentro del firewall con Threat Prevention, Wildfire, URL Filtering, y darle mayor seguridad a esos dispositivos. Y por el otro lado, SAST, Inline Security, que es para clasificar todo el tráfico desconocido y poder detectar nuevas aplicaciones que capaz que no son aplicaciones convencionales que se usan en el mundial, pero son aplicaciones desarrolladas a medida o alguna implementación que hicieron ustedes dentro de una nube pública de algo, y poder dar una visibilidad como si fuera un CASB inline localmente dentro del firewall. ¿Dudas o consultas hasta acá? ¿No? Bueno, yo lo que quiero, si no hay ninguna duda, lo que quiero hacer es hacerles una pequeña demo, demostrarles cómo hacemos eso localmente dentro del firewall. Pero como pequeño resumen, lo que hace la plataforma de Palo Alto, esto que hablamos del Next Generation Firewall, o inclusive la parte de endpoint o la parte de cloud, es dar esa administración simple y centralizada con una única plataforma. En lugar de tener productos aislados y tener que tener un montón de gente especializada en un montón de productos, poder tener de punto a punto una plataforma simple, unificada, muy automatizada para poder hacer los controles de seguridad dentro de la red. Yo quiero
pasar a mostrarles un poquito el firewall. Sé que quedan 15 minutos, así que y sé que Sergio tiene que hacer esa parte de la parte de los premios, así que les voy a mostrar rápidamente un poquito la interfaz del firewall. Acá tengo un firewall que es una máquina virtual que está en uno de nuestros laboratorios y les quiero mostrar esta parte de simplicidad, de detección y de uso. Esto que estamos viendo en el ACC está en todos nuestros equipos, desde los más chiquititos a los más grandes, o en panorama en la consola centralizada se ve exactamente igual. Esto lo estoy viendo localmente desde un firewall. Fíjense que acá estamos viendo aplicaciones. Acá hubo mucho tráfico de FTP, de web browsing. Esto está ordenado por la cantidad de bytes. Acá capaz que no se llega a ver, pero yo hago un clic y esto hace un drill down, se mete un poquitito más en detalle y nos va a mostrar cuánto tráfico de Slack hubo, de YouTube Base, de RTP, Flickr, etc. El ordenado sigue estando por el uso de ancho de banda. Si yo sigo haciendo clic, porque acá no se ve mucho, sigue haciendo el drill down y me va a mostrar un poquito de mayor detalle. En este caso de las aplicaciones estaban dentro de media, pero eran de juegos, y nos va a decir qué fue lo que detectó. Por otro lado, la identificación de usuarios. Si está integrado con Active Directory o con alguna otra fuente de información, nos va a decir qué usuarios sabías, desde qué IPs de orígenes se están conectando, qué IPs de destino, desde qué países, etc. Imagínense que ustedes quieren hacer un análisis de amenazas. Entonces yo acá podría ver esta columna de threats y detectar que hay muchos ataques de known unknown. Pueden ser de internet a mis servidores. Pero también algunos ataques que vienen de, como este que dice, del usuario Marsha unknown. Alguien que está haciendo ataques dentro de nuestra red. Yo podría traerme a Marsha acá un filtro global y empezar a ver qué aplicaciones ese usuario en particular está utilizando. Y esto es parte de lo que hablábamos al comienzo, de es importante hacer reglas por IP o por usuarios. No, es clave la parte de usuarios, porque acá vamos a estar identificando con un usuario en estas últimas 24 horas qué es lo que estuvo haciendo ese usuario dentro de la red. Es decir, qué aplicaciones estuvo usando, desde qué dispositivos, hacia dónde. Inclusive esto, yo acá tengo este otro firewall que le estoy mostrando acá en este segundo tab, lo tengo en mi domicilio para hacer laboratorios. Y fíjense que también pasa lo mismo. Acá tengo identificación de usuarios, qué es lo que estoy haciendo yo, qué es lo que estuvieron haciendo mis hijos, etc. Si yo también me traigo a Benja para acá, me va a mostrar qué aplicaciones estuvo usando uno de mis hijos. Fíjense que acá, lo que estuvo haciendo Marsha, si me pongo a analizar, hubo algún tráfico todavía, no sé por qué está un poquito lento y no hizo el refresh. Está lento mi navegador, estoy haciendo scroll y tarda en hacer el scroll. Ese porque tengo algunas cositas abiertas en otro lado. Fíjense que Marsha está usando principalmente RapidShare. Si empiezo a ver acá, Marsha está usando varios equipos. O sea que un usuario no es una IP, sino que un usuario puede tener múltiples IPs hacia múltiples destinos, desde la red interna, hacia alguna otra parte de la red interna, pero también hacia algunos países. Si yo quiero ver lo que yo les decía de threads, me puedo venir acá a threads y empezar a ver acá todas las amenazas que detectó este usuario. ¿También? Lo mismo como cuando dice acá, yo acá agregué a mi hijo y voy a poder ver acá que estoy usando YouTube, Roblox, etc. Y todas las aplicaciones que estuvo viendo. Acá lo que estoy haciendo cuando veo lo que estaba haciendo Marsha, a nivel de uso de aplicaciones que usaba RapidShare, me moví a Thread y veo que está usando vulnerabilidades, digamos, algunos virus, algunos malos. Pero lo principal fue vulnerabilidades. Le hago un clic y esto me va a hacer un drill down, me va a mostrar qué vulnerabilidades estuvo generando este usuario. Hubo muchas de fuerza bruta, algunas de fuego de información, etc. Y acá vemos cuáles fueron de ellas. Si hago clic en fuerza bruta, que es la que más generó, me voy a estar dando cuenta que este usuario, Marsha, estuvo haciendo un ataque de WordPress Login Brute Force Attempt. Cuando veo el valor, veo que es un ataque que no es una firma que se detecta, sino que es un comportamiento de X cantidad de veces en el tiempo, 10 veces en 60 segundos. Esto son varios paquetes, varias sesiones. Nosotros estamos analizando ese comportamiento localmente entre los firewalls y vamos a poder ver que si quiero ver de dónde venía, puedo agregarlo como un filtro global, me vuelvo a la actividad de red y esto vuelve a hacer un refresh y me va a mostrar qué aplicación era, desde qué IP, hacia qué IP estaba utilizando este usuario. Fíjense que en este caso salió del IP, Marsha usaba varias IP, pero sale del IP 10.58 hacia esta IP de destino, desde la red interna de Estados Unidos. Si yo quiero obtener más detalle de qué es lo que hizo Marsha, en cualquiera de estos gráficos tengo estos loguitos que me permiten saltar a los logs. Como yo quería ver los logs de amenazas, me voy al log de threads. Esto lo que hace es, se mueve a monitor, se mueve a threads,
se mueve en las últimas 24 horas, filtra por marcha y me muestra este WordPress login brute force attempt. Si yo acá estaba en el firewall que estaba viendo que mi hijo Benja estaba utilizando, ¿no? Si yo me vengo acá y hago lo mismo, pero en lugar de irme a thread, me voy a traffic, se mueve a traffic, se mueve las últimas 24 horas, en realidad los últimos 7 días tenés seleccionados acá, y este usuario Benja, que es lo que hizo. ¿Saben? Acá tenemos los de threads, acá tenemos los de tráfico. Fíjense que es lo mismo y llegué a 2 lugares diferentes del mismo widget o del mismo gráfico. En un firewall local o en una máquina virtual se ve exactamente igual. Acá vemos que todo ocurrió casi en los mismos segundos en este log de amenaza. Entonces yo abro alguno de ellos para tener más información de qué es lo que pasó. Fíjense que aquí decía que era WordPress, de una red tab, etcétera, pero vamos a abrir esto para que haya un poquito más de detalles. ¿Saben? Y empiezo a analizar los logs y me voy a encontrar acá que dice que de la IP tal, que es la que habíamos visto, o una IP de afuera, que está geolocalizada en Estados Unidos, se detectó una aplicación de web browsing, pero además de detectar web browsing, se detectó que hay una vulnerabilidad de WordPress de un intento de reiterado de login. Lo que hace Palo Alto, cuando ustedes abren un log, correlaciona acá abajo otros logs que estén relacionados. Fíjense que acá abajo apareció log de URLs, log de vulnerabilidades, va a aparecer también el log de firewall, está cargando todavía, y me va a mostrar todos los logs que están relacionados con este incidente. Mientras que esperamos que cargue eso, se los muestro acá. Yo acá me paro, estoy parado en los logs de tráfico ahora. Veo que acá que mi hijo estuvo usando Roblox. Yo aprieto acá la lupita, ¿está bien? Esto me va a mostrar lo mismo que veía recién, pero desde el punto de vista del log de tráfico. ¿Cuál era el IP? ¿Con qué IP estaba haciendo NAT? Porque el otro está en modo NAT, esto está en modo L3, o sea, ¿con qué IP estaba haciendo NAT? ¿Hacia qué destino? ¿En qué geolocalización? ¿Cuál fue la aplicación? Fíjense que acá abajo, además, yo estaba en el log de tráfico que decía cantidad de paquetes y demás, tengo el log de URL filter y me paro en URL filter y voy a saber cuál era la URL. Fíjense que justo esta es de una Content Delivery Network. Por la URL no sabía que era Roblox, pero analizando en capa 7 podemos detectar que en ese análisis de capa 7 se trataba de una página que era relacionada con juegos y era de la aplicación de Roblox. También detectó el Machine Learning, ese que hablábamos antes, el veredicto fue desconocido, no hubo algo que clasifique que esto es una URL de un posible nuevo phishing, posible nuevo exploit. Vengo acá al que estábamos viendo de WordPress, Login Brute Force Attempt. Fíjense que acá tenemos toda la correlación, lo mismo que pasaba en lo que les mostré recién de mi hijo. La parte de cantidad de paquetes a nivel del log de firewall, de URLs, cuál era la URL, cómo estaba clasificada, en qué categorías, en qué subcategorías. ¿Está bien? En este caso era una categoría de gobierno, principalmente. ¿Está bien? Inclusive en el log de vulnerabilidades que detectamos de WordPress, acá tengo esta flechita que tiene una captura de tráfico. Entonces podemos ver que tenemos el paquete completo, ¿no? El tráfico completo para poder llevármelo, exportarlo en formato de Wireshark. Y estoy viendo que el usuario de administrador, el que se estaba probando, hacia la página de la NASA, y el usuario era Machiavelli. Si yo me paro acá, digamos, no hacía falta que lo vea en el tráfico, yo me paraba acá en la URL y veía que acá estaba la URL completa a la cual se estaba accediendo. Me paro en el otro blog de captura de paquetes y estoy viendo que, bueno, este es administrador Machiavelli y por eso estaba relacionado. Vamos a agarrar algún otro que siga. Por ejemplo, voy directamente a la captura de paquetes, ¿no? Y vamos a ver que decía administrador, password, Sanani. Y así podemos ir viendo que seguramente ocurrió más de 10 en esos 60 segundos, que son paquetes diferentes, pero como se está haciendo ese ataque de fuerza bruta, es por lo cual lo detectamos y lo podíamos bloquear. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos esto desde el punto de vista de políticas? Nuestras políticas se arman de una manera muy simple. Yo vengo acá a la parte de Policy Security y voy a crear una política nueva. O sea, una política va de una determinada zona a una determinada zona. Zonas son agrupaciones de interfaces. De una determinada IP, rango, FQDN de origen, geolocalización, si estoy haciendo una política por geolocalización. Por algún determinado usuario, integrado con Active Directory, puedes ir con los desarrolladores de base de datos, de un determinado dispositivo para poder analizar la seguridad. Todo esto es lo que se tiene que cumplir para que esta política aplique. Hacia un determinado destino, hacia una determinada dirección, hacia un determinado dispositivo. Por una aplicación, y acá es donde hablábamos de las aplicaciones. Imagínense que acá yo podría buscar Facebook y me voy a encontrar con toda la granularidad de si están haciendo un download, un file sharing, un game, un post. Imagínense, yo quiero permitir el chat.
Ya la política me sugiere y me dice, ojo, si usted quiere permitir Facebook Chat, hay unas dependencias que necesita agregar. Agréguelo a esta regla. Como aparece Facebook, aparecen aplicaciones internas. Que yo qué sé, si hay alguno de ustedes que utiliza redes industriales, redes escadas, yo qué sé, podemos buscar, a ver, se me borró el nombre, Modbus. Para nosotros, Modbus, que es una aplicación de una red escada, es una aplicación normal, como puede ser Facebook, YouTube, SharePoint, el ejemplo que les di, y yo podría permitir inclusive una granularidad dentro de esa aplicación. ¿Está bien? Servicios, no hace falta que aprenda el puerto. Si yo quiero permitir un puerto específico, puedo venir y digo, esa aplicación en el puerto tal. Si no, no, lo dejo en el puerto por default que usa la aplicación. O busco en cualquier puerto esa aplicación, pero tiene que ser en capa 7 esa aplicación de manera válida. Y luego lo permito o lo deniego como hace un firewall tradicionalmente, pero si lo estoy permitiendo, le voy a aplicar perfiles de protección para hacer anti-malware, vulnerabilidades, anti-spyware, control de URL filtering, etcétera, etcétera, etcétera. Si me voy a la parte de URL filtering y aplico un perfil de URL filtering, acá tenemos la parte de Machine Learning, esto que les contaba, de poder clasificar en tiempo real si se trata de un nuevo sitio de phishing, de algún nuevo sitio de JavaScript, o usar las categorías que Palo Alto da, que también se están clasificando en tiempo real si hay una página desconocida en alguna de estas categorías, y poder hacer controles sobre eso. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda o consulta de esto que les estuve mostrando rápidamente para poner en contexto un poquito eso que estuvimos hablando y estuvimos viendo. Pero si hay alguna duda, por favor, la respondemos ahora. Si no, lo dejo a Sergio, que hace la parte del sorteo. A ver si veo que... Estoy viendo el chat también por las dudas que hay una pregunta. No, en el chat está todo, No. todo muy bueno, dicen. Todo muy bueno. Perfecto, genial, genial. Si no hay ninguna duda, sin ninguna duda, les agradezco muchísimo por el tiempo y le doy el paso a Sergio, así puede hacer la parte de... No sé si sorteo o cómo va a ser la parte de los premios. Sí, muchas gracias, Marce. Cabe aclarar que estas funcionalidades se encuentran en todos los equipos, ya sean físicos, virtuales o en la nube. Es exactamente lo que es la administración, lo que es en sí las configuraciones, es exactamente lo mismo. No se diferencia por el tema de el tipo o el modelo de equipamiento. Ahí veo que José hace una pregunta. Se puede A ver, en hacer el chat. políticas, sí, se puede hacer políticas globales para usuarios que accedan a ciertas páginas o aplicaciones sin hacer por usuarios. Sí, perfecto. Ahí José te respondo. ¿Viste cuando hacíamos lo de las políticas? Yo acá puedo venir y puedo hacer una política que en el origen sea para any users, sin aplicar ningún usuario en particular acá. Es decir, yo puedo hacer una política que venga desde la red LAN hacia Internet desde any users. O puedo seleccionar cualquier usuario válido o, como decíamos antes, cuando yo apreté acá el add, fíjense que cambio a select y puso un usuario en particular. Pero si lo dejo así, lo dejo en any, esto aplica a cualquier usuario que acceda a determinadas IP o a any IPs, a any applications, y si vos lo querías hacer como dijiste una URL, a solamente una categoría en particular, que puede ser una categoría custom, que vos hayas creado con páginas adentro, o a una categoría de las que está definida, ¿no? Una categoría de, yo qué sé, de hacking, o high risk, o greyware, y capaz esta categoría URLs quiero directamente bloquear el tráfico, y hago esa política lo más arriba posible. No sé, José, si respondió eso a tu pregunta. Por otro lado, veo que algunos dicen si se puede hacer alta disponibilidad con 2 equipos. Sí, perfecto. Todos los equipos, y acá vuelvo un poquito para atrás en la presentación, desde los equipos más pequeñitos, esta línea de acá, hasta los más grandes, todos pueden manejar alta disponibilidad. Todos nuestros equipos, cuando vengo acá, en este tengo permisos, tenemos esta partecita de High Availability. Este no está armado en HA, por eso no está habilitado esto, pero todos nuestros equipos podemos habilitarle, tienen que tener 2 equipos iguales, y puedo armar un HA activo o pasivo o activo-activo en cualquier gama de equipos. Capaz que en equipos más grandes, de acá para arriba, inclusive existe la posibilidad de hacer algo que se llama HA clustering, de apilar equipos de manera horizontal para poder crecer en más de 2 equipos, también es posible poder hacerlo. No sé, ahí sí quedó respondí a la consulta que habían hecho hace un recinto Maximiliano, así que cualquier cosa nos preguntan. Ahí hace una pregunta, Adrián, respecto de las funcionalidades que vienen incluidas, es decir, ¿cuáles serían las funcionalidades básicas que vienen con el firewall?
exceptuando las suscripciones. Perfecto, perfecto. Bueno, algo que es importante, vuelvo acá a este slide. Todo lo que es App ID está incluido con el equipo. O sea, la clasificación de aplicaciones, esto que hablábamos de armar esas políticas por usuarios, por dispositivo, por lo que fuera. Analizando el contenido. Cuando decimos analizar el contenido, sin ninguna suscripción de las que están arriba, ustedes pueden hacer reglas de URL filtering con listas negras, listas blancas o listados manuales que ustedes ya se han creado. Lo mismo pasa con Threat Prevention, nadie lo hace, les soy sincero, nadie lo hace, pero ustedes pueden hacer reglas de IPS manuales. Digo, nadie se pone a escribir una regla IPS, pero se podría hacer. Lo que tiene que ver con DLP, por más que hay una suscripción de DLP, ustedes pueden hacer reglas de expresiones regulares para poder detectar determinados contenidos dentro de algún tipo de archivo, etc. Todo eso está incluido. Lo mismo que yo que sé, hacer VPN, manejar ruteo, manejar equal cost multipath para manejar tráfico que vaya por diferentes enlaces, hacer policy-based routing, todo eso está incluido en el sistema operativo. Lo que agregan las suscripciones es el análisis dinámico de contenido. Cuando digo el análisis dinámico, es Advanced URL, es usar las categorías que da Palo Alto y clasificar en tiempo dinámico esas URLs desconocidas. Threat Prevention es poder bajar las firmas de IPS, el análisis de comportamiento, esos que les mostré hace un ratito en el ejemplo con ese ataque de fuerza bruta, las firmas de antivirus, de anti-spy, pero todas firmas conocidas. La parte de Wildfire es ese motor de Machine Learning de clasificación dinámica de lo desconocido en conocido o poder enviar tráfico a nuestros Adboxing Cloud para poder detectar amenazas en forma dinámica. Y así, definitivamente, las suscripciones van agregando valor adicional a todo este paradigma de que ya el firewall incluye un montón de cosas, que el sistema operativo ya vienen nativas y a partir de las suscripciones se habilitan determinadas cositas adicionales. Hay dos preguntas más, Marce. Dale, dale. Bueno, la primera, ¿para qué tamaños de sucursal o de casa central alcanza la serie 400? Esa es la primera. Perfecto. Buenísimo. Eso es muy relativo. Les cuento por qué. La realidad es que hay equipos desde el más pequeñito, que capaz que puede ir a una sucursal que tenga 5, 10, 20, 30 usuarios capaz, o 40 usuarios. Va a depender mucho del throughput. Fíjense que este equipo 400 soporta 500 megabits de throughput de Threat Prevention. Capaz que tenés dos enlaces de 100 megabits de cable modem, por ejemplo, y entonces podrías poner ese equipo tranquilamente y capaz de tener una sucursal de 5 o de 50 usuarios. Y te alcanzaría bien. Capaz que el equipo más grande soporta 2.6 GB, va a depender. Capaz que esa casa central o sucursal tenés enlaces también más pequeñitos, pero capaz que estás segmentando la red de servidores y la red de usuarios y ahí podrías pasar 1 GB, con interfaces de gigabit, que en realidad esa interfaz de 1 GB puede pasar 1 GB de in, 1 GB de out, entonces estás en los 2 GB. Va a depender mucho, en realidad no se dimensiona por usuarios, siempre se puede hacer una pequeña analogía, sino en las sesiones que pueden generar esos usuarios y en el throughput que puede llegar a pasar por el equipo. Maxi, ¿quedó más o menos claro? Perfecto. Okay, y ahí Mauricio, sí, Mauricio pregunta qué pasa cuando el licenciamiento, suponete que Marce no se renueva el licenciamiento, ¿con qué funcionalidades queda el equipo? Perfecto. Bueno, en sí va a depender de la suscripción. ¿Está bien? Por ejemplo, si ustedes tienen Threat Prevention, que son firmas, lo que va a pasar con Threat Prevention es que va a seguir funcionando con la última firma que tienen descargadas. URL filtering se pone viejo bastante rápido, porque URL filtering va haciendo caché de las páginas web, pero las páginas web son muy dinámicas. Entonces, sigue usando el último caché que tiene el equipo que haya preguntado, pero las nuevas páginas o nueva clasificación no lo va a poder consultar. Igual, de todas maneras, por más que ese caché expire rápidamente, ustedes pueden hacer listados manuales, como decíamos antes. Ustedes agregan manualmente a un listado de páginas y ponen categorías de páginas a bloquear, categorías de páginas permitidas para tal tipo de usuario y pueden utilizar esa funcionalidad. La parte de Global Protect, Wildfire, SD-WAN, que habilita determinadas funcionalidades, cuando se queda sin licencia, esa funcionalidad no se va a poder utilizar, digamos, porque lo que hablamos, por ejemplo, de Wildfire, de Machine Learning, no voy a poder enviar más archivos a la nube o el motor de Machine Learning va a dejar de estar clasificando en tiempo real esas firmas que estén saliendo ahí. La parte de SD-WAN, como esto arma túneles dinámicos, está monitoreando jitter latencia, deja de analizar eso. Los túneles de VPN capaz que siguen, pero no vas a poder tener ese dinamismo. Si están usando SD-WAN
y es un servicio crítico para la conectividad de la red, es importante que mantengan vigente esta suscripción para que no se vea limitada esa problemática, porque van a tener que salir a crear los túneles manualmente, que antes la suscripción de SD-WAN capaz que lo generaba en forma dinámica, ¿no? Acá Perfecto. Mauro le interesa SD-WAN a Mauro Grispo. Buenísimo. Ahí, Mauro, si te interesa SD-WAN, con gusto contactate con el equipo de SEDI, que te puede ayudar bien a ir evaluando, y si es necesario hacemos una presentación específica de esa funcionalidad, sin ningún problema. Buenísimo, buenísimo. Gente, así no les quitamos mucho tiempo. La idea de ahora es hacer unas pequeñas preguntitas. Son 3 preguntitas bastante simples. Les voy a pedir que el primero que conteste se va a llevar un premio ahí en el chat. Estemos atentos. Va la primera pregunta. De la serie... Sergio, antes Sí. de hacer la pregunta, ¿la respuesta tiene que ser por chat o por micrófono? ¿Qué es lo que deberían hacer para que... El que primero conteste, el tema que micrófono por ahí, apenas se abre el micrófono y si se me suman, bueno, no se hagan problemas, Por chat. por cualquier medio. Por chat. Por Dale. chat. Por chat. Vamos fácil. Estén atentos al chat, así los preparamos, que abran el chat, estén ahí parados. Pongan los dedos en el teclado. Exacto. Perfecto. Más que Son nada para bastante que intenten poner parejos a todos que tengan posibilidad de poder hacerlo. Sí, Dale, Eva, son bastante simples, los voy a ir orientando a la respuesta. Dentro de la serie 400 que estuvo presentando el Marce Rey, ¿cuál de los equipos, de los modelos, es el más chico? ¿Cuál sería el PA4? Bien, Gustavo bien. Vázquez. Gustavo Vázquez. Bueno, muy bien, muy bien. Perdón, acá me sumo, yo soy Sofi del área de marketing. Me voy a contactar por privado entonces con quien haya ganado, así coordinamos el envío de la Big Box. Bien, buenísimo. Gustavo buenísimo. Vázquez. Exactamente. Perfecto. Vamos con la próxima. Marce estuvo charlando respecto de lo que es el equipamiento de PA400, pero también habló de las suscripciones. Dentro de la serie 400 charló también de cómo es que se licencia, que hay bundles. ¿Qué cantidad de bundles hay? Es decir, ¿qué cantidad de sabores hay? Muy bien, ahí Juan Barros contestó bastante rápido. Yendo un poquito más allá, vamos un poco con la tercera pregunta, si no le quitamos más tiempo. Esperame un segundito Sí. que estoy intentando contactarme con Gustavo. No me deja enviar un comentario privado. Si no, les dejo mi correo y me contactan, así les envío los premios, ¿les parece? Perfecto, Sofi. Perfecto. En el chat, Sofi. Sí, ahí lo estoy dejando, porque el mail de Gustavo no lo encontré, así que les dejo ahí mi correo y me contactan, así les enviamos. Buenísimo. La última pregunta va orientada a lo que estuvimos charlando recién, que estuvo charlando Marce. Marce justo ahí puso recién los 2 bundles que se están ofreciendo para los modelos de la serie PA400. Y la pregunta va orientada, ¿en cuáles de los 2 bundles está incluido la suscripción de SD-WAN? No, sí. Bien. Pará, pero Juan, ya ganaste uno. Tomá el siguiente que haya Afilado, respondido. Juan. A ver, un segundito. Adolfo, acá estamos, bien. SD-WAN está incluido en el bundle Enterprise. Así que creo que, a ver si no me equivoco, y no quiero que me salga caro. Mauricio pone en el más caro. Muy bien, Mauricio. Juan, ya habías ganado uno y el Gustavo también. Y el próximo sería Mariano Echagüe. Exactamente. Perfecto. Perfecto. Tengo acá Buenísimo. anotados los 3 ganadores: Gustavo Vázquez, Juan Barrios y Mariano Echagüe. Perfecto. Pobre Juan, dice, no hay problema. Bueno, disfruta tu Big Box, Juan. Bueno, gente, le agradezco muchísimo el tiempo que nos han destinado para hacer esta presentación. Pusimos en el chat un form para que puedan completar, son 3 preguntitas para poder mejorar estos webinars
por parte nuestra y por ahí si necesitan que los contactemos desde el área de seguridad de SEDI para poder hacer un doble clic en alguna consulta más puntual que necesiten hacer. Muchas gracias, Marcelo Rey, por la presentación. Lala, como siempre, Sí. agradecido al tiempo No, que por nos favor. brindás. Sofi, y bueno, si tienen alguna consulta, nos quedamos un ratito más para el que quiera, y si no, les agradecemos muchísimo. Che, acá dice Muchísimas Juan gracias a todos por el tiempo. Juan dice que la mejora es un premito para todos, o sea, la próxima. Vemos ahí la... Dice Juan, no sé. Vamos a intentar. Va a quedar la grabación, le vamos a hacer llegar la grabación de esta sesión, se la vamos a estar enviando por mail para que la puedan compartir con los equipos. Bárbaro. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Gracias, Espero que les gente. haya servido y estamos en contacto para poder ayudarlos en lo que necesiten. Muchísimas gracias. Un abrazo.